Sabes, siempre inicio inmediatamente cuando subo a este lugar, siempre ves el título de la enseñanza del día de hoy. Pero hoy no lo voy a hacer por una sencilla razón, no quiero predisponerte, ¿verdad? Y como ¿cuántos han escuchado el término no juzgues al libro por su portada? ¿Sí? ¿Y a qué se refiere eso? ¿Verdad? Que hay una predisposición por el simple hecho de ver la portada, ¿verdad? Y como se lo pasé y la prueba fue que le pasé a producción y producción dijo, ¡ay! Así que no quiero, ya, con solo esto ya te estoy predisponiendo. Ok, ¿sabes por qué? Porque quiero poner antes contexto. Quiero poner un poquito de hacia dónde nos vamos a dirigir los próximos minutos. Y sobre todo lo importante y lo trascendente que es hablar del tema que vamos a dar el día de hoy, que el Dios va a hablar a nuestras vidas. Y mira, desde hace tiempo yo tengo un llamado de parte de Dios, así lo quiero decir, una asignación de parte de Dios personal. ¿Y sabes cuál es? Te lo voy a poder compartir rápidamente en breves minutos. Dios me ha llamado a una asignación. ¿Sabes cuál es? Predicar su palabra. ¿Y eso qué involucra? Yo tengo un compromiso personal con Dios, que en el tiempo que Él me permita ejercer el ministerio al cual Él me ha llamado, voy a predicar toda la Biblia. De tapa a tapa. Eso comenzó ya hace algunos años y por la gracia y el favor de Dios, bueno, esta casa lleva 8 años de existencia y seguimos predicando la palabra. Hoy, por la gracia de Dios, cuento con un software que me ayuda a saber qué pasajes ya prediqué, qué pasajes he predicado más de 2 veces, qué pasajes he predicado más de 3 veces y qué pasajes me faltan por predicar. Entre series y predicaciones de domingo, ¿sabes? Ahí vamos. No sé cuántos años más me lleve, pero yo estoy decidido a predicar toda la palabra de Dios. Todo el consejo de Dios. Y este es uno de los pasajes que tenemos que abordar y vamos a hablarlo, pero rápidamente, una vez que ya comenté esto, ya sabes la razón por la cual también tenemos que hablarlo. Quiero decirte, familia, que todos vivimos y estamos muy conscientes de los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad que sí? En lo que está pasando en el mundo. Nadie, ninguno de nosotros vive bajo una cueva, como decimos, ¿verdad? Que es desconocedor de lo que está pasando y de lo que cada vez, voy a decirlo así, está impactando no solamente a las familias, no solamente a personas inconversas, sino también a la iglesia, sino también a aquellos lugares que hoy se dicen centros de adoración, a esos lugares también donde, entre comillas, se habla de un mensaje cristiano. Y voy a decirlo así, si tú quieres que algo se dé a conocer, bueno, no lo voy a decir con un pequeño grupo, no, lo voy a utilizar los grandes foros, voy a utilizar los podcasts, voy a utilizar los streaming, voy a utilizar lo más popular, la tendencia, voy a utilizar las redes sociales. Y sabes, todo eso está el día de hoy y ese es el título que hoy voy a hablar y sabes, y está impactando y está enseñando y está llevando cada vez más a su propia destrucción. Ahora sí, producción, porque inmediatamente que veas el título te vas a poner serio. ¿Ya ves? Ya te pusiste serio. Acompáñame a abrir tu Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer los primeros 5 versículos y vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor que hoy nos dé gracia y favor para que podamos comprender qué es lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. ¿Podrás estar convencido que es lo que es la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Sí? No, para algunos que a lo mejor nunca han escuchado esto, a lo mejor van a decir, esto, ¿por qué se saca este título tan feo? No es que yo lo haya elegido, es el texto bíblico. Primera de Timoteo capítulo 4, si tú traes tu Biblia, me encanta que tú la abras, que tú vayas a tu dispositivo, porque yo quiero que tú te percates que lo que aquí se enseña en este lugar proviene del texto bíblico. Primera de Timoteo capítulo 4, vamos a leer los primeros 5 versículos y vamos a orar. Versículo 1 dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y a doctrinas que provienen de demonios.
La palabra doctrina es la palabra enseñanza, ¿sí? Si tú tal vez nunca habías escuchado eso, hoy lo conoces. Cada vez que escuches la palabra doctrina, ¿nos referimos a qué? Enseñanza. Versículo siguiente. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Versículo 4. Y todo lo que Dios creó es bueno. No deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud. Y terminamos en el verso 5. Pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. ¿Oramos? Amado Dios, una vez más te doy gracias por permitirme estar entre mi familia, entre la comunidad de fe, entre, Señor, los santos de Dios, entre el pueblo escogido por Dios. Señor, porque no podemos negar la realidad que vivimos al día de hoy. Vemos la condición. Señor, cada vez hay más corazones enfriándose. Cada vez hay personas apostatando, apartándose. Cada vez hay más creyentes, Señor, que algún día dijeron que iban a seguirte, pero que hoy se encuentran totalmente alejados y apartados de tu verdad. Señor, vivimos en la influencia de un mundo caído que está siendo usada para vertir su enseñanza por espíritus inmundos en diferentes fuentes, en diferentes formas, y están adoctrinando a millones de personas. Hoy, frente a eso, Señor, la respuesta sigue siendo la misma. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Señor, no podremos discernir, no podemos diferenciar el engaño, la mentira, si no conocemos realmente la verdad. Padre, ruego que en estos minutos me ayudes a trazar por el poder de tu Espíritu Santo tu palabra, para que podamos salir de este auditorio convencidos a lo que estamos llamados a hacer. Que ninguno de nosotros, Señor, queda fuera de esta asignación que tú nos estás llamando para este tiempo. Vivimos en una era, sí, Señor, de constantes amenazas, Señor, que están afectando a las familias, a las personas, Señor, pero conocemos también el antídoto. Conocemos también lo que puede revertir todo ello, Padre, y queremos ser usados por tu poder, el poder de tu Espíritu Santo, para combatir toda esta falsedad y engaño que proviene del reino de las tinieblas. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He segmentado estos 5 versículos en 4 puntos, 4 principales puntos que vamos a ver el día de hoy, que hablan de lo que tenemos que percibir. Son pasajes sumamente importantes. Es el apóstol Pablo que le escribe esta carta a un joven pastor llamado Timoteo, con la intención de lo que ya estaba sucediendo, de lo que ya estaba pasando. Si tú me permites decirlo, doctrina de demonios no la tenemos solamente en el siglo XXI, ha estado presente desde el siglo I y ha sido realmente un avance, voy a decirlo, muy paulatino, muy sagaz, voy a decirlo de esta forma, muy intrépido, porque el reino de las tinieblas, quiere confundir, quiere engañar, quiere que tú pienses, ¿verdad?, que lo que estás haciendo tal vez está bien, que se justifica con tu estilo de vida, que aún las cosas que a la Biblia llama pecado, no les hables así tan feo, porque eso suena discriminatorio, ¿verdad?, para algunos. Hoy es verdad, en tantas iglesias, ¿verdad?, voy a decirlo, ha entrado una gran batalla, que es una batalla de ideas. Filosofías se han infiltrado
Hay congregaciones que están cediendo frente al feminismo, ¿verdad? Y hoy se habla de la libertad femenina y yo no tengo otro nombre que decirlo más que doctrina de demonios. Y yo veo otro lugar, otra forma de ver y cómo llevan a cabo ciertas cosas y no tengo otra forma de llamarla más que doctrina de demonios. Porque es así como veo el avance del enemigo. Si tú quieres hacer, alguien lo dijo por así, meollo dentro de una organización, dentro de una empresa, ¿sabes qué dicen? Dice, trabájalo desde dentro, es decir, quiébralos por dentro y vas a ver el resultado. Pues lo mismo opera. Satanás está convencido que si quiebra desde adentro, es decir, si hace una obra en la familia y divide a los matrimonios y divide a los hijos, ¿sabes? Eso es lo que me refiero, que está haciendo su obra desde dentro. Y lo mismo opera hoy en día en las congregaciones. Satanás quiere hacer algo, ¿sabes cómo lo va a vertir? Mira, no sé si cuántos, bueno, y hay que decirlo, esto es ficción, pero Satanás no es la clásica figura que te pintan con cuernos, ¿verdad? Rojo y qué más, y un tridente, ¿cierto? No, eso es más Poseidón, creo, ¿no? Y cola. Y algunos piensan que se te va a aparecer y te va a decir ¡bu! No. El enemigo se te va a presentar en forma de un youtuber, de un tiktoker, de alguien que te está influenciando, que te está llevando, ¿verdad? A que tú pienses que está, wow, super cool, como diríamos, ¿ah? Se te va a presentar en tus plataformas de contenido que ves. Se te va a presentar en tus novelas. Bueno, aquí no ven novelas, pero sí series, ¿verdad? Se te va a presentar en los podcasts que escuchas, en los libros que lees. Se te va a presentar y te va a decir, esta es la enseñanza. ¿Esa es la qué? Doctrina. Por ello, vamos a empezar primeramente. El punto 1, yo le llamo, versículo 1, lo vamos a volver a leer, pero yo le llamo la advertencia. ¿La qué? La advertencia del Espíritu. Versículo 1. ¿Cuántos saben para qué es una advertencia? Para advertir, ¿ah? Una vez, y si ya se te advirtió y aún así pese a eso, ya no es advertencia. Lo que vendría es corrección. ¿Cuántos quieren un estilo de vida en Dios que siga siendo preventivo y no correctivo? ¿Sí o no? ¿Cuántos prefieren, verdad, decir yo no voy a pasar por ahí ya pasaste y ahora hay que pagar los platos rotos? ¿Sí me lo estoy dando a entender? Seamos honestos, muchos de nosotros venimos con una gran área de oportunidad porque ya voy a decirlo, ya regamos el tepache, como dirían popularmente. Y ahora se trata de cómo lo voy a juntar. Oye, pero si te podías evitar eso, no sería mucho más práctico el que pudieras comprender que no deberías de haber pasado por ahí. ¿Estoy siendo claro? La advertencia nos las da Dios mismo. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, ahora bien, versículo 1, ahí tú en tu Biblia. Aquí lo tengo para los que no traen Biblia. Que dice, el Espíritu Santo nos dice. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad es Dios mismo. No solo con este versículo compruebas que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder, porque si fuese eso, no hablaría. Y aquí está claramente que dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice. ¿Qué quiere decir eso? Que es una persona. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Cuántos saben? A ver, yo quiero preguntarles, ¿cuántos quieren escuchar la voz del Espíritu? En otras palabras, ¿cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Pues para oreja, porque esta es la voz del Espíritu. En los últimos tiempos, mira, y aquí empezamos a ver opiniones. No, los que dicen, no, bueno, los últimos tiempos ya son hoy, ¿verdad? Bueno, yo vengo escuchando eso desde el año 2000, ¿alguien recuerda?
Ayer estábamos orando en una convivencia y decíamos eso, ¿verdad? Que decían, no, que en el 2000 se va a acabar el mundo, ¿verdad? Bueno, llevamos 26 años. Y algunos dicen, no, los últimos años, ¿sabes? Por ahí cuando vamos como el año 4000, 5000, todavía falta. Opiniones. Pero yo no estoy aquí para darte opiniones, lo que para mí es los últimos tiempos o no son los últimos tiempos. Yo estoy aquí para hablarte la palabra de Dios y decirte que bíblicamente ya estamos en los últimos tiempos. Porque bíblicamente los últimos tiempos están desde que el Mesías vino, murió y resucitó por nosotros y está por volver. No lo digo yo, es el autor de Hebreos, rápidamente, dice el autor de Hebreos. Hace mucho tiempo, Hebreos 1:1 dice, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Presta atención del versículo 2, dice, y ahora, presta atención, y ahora dice, en estos últimos, bíblicamente, ¿cuáles son estos? No empezaron en el año 2000, no empezaron en el 1900, ni siquiera en el 1800, ni siquiera en el 1600. Los últimos años empezaron, o los últimos días, bíblicamente, cuando el Señor Jesús vino a la tierra. Wow. Familia, y si alguien te pregunta, ¿estamos en los últimos tiempos? Sí. ¿Qué contestas? Sí. Estamos en los últimos tiempos. Wow. Por eso reitero, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo empezó desde el año 1. Y cuando tú ves, ahora tenemos la oportunidad de referenciar la historia y nos damos cuenta, efectivamente, desde el siglo 1 había ya doctrina de demonios. Regresamos al texto bíblico. Entonces dice, ya vimos, el Espíritu Santo es ¿quién? Nos dice, escuchar con atención lo que Dios nos dice. Y nos dice que en estos últimos tiempos ya entendemos que estamos hablando de esta era, de este tiempo presente, desde el año 1 de la era de Cristo. Comenzó esa última etapa, esa, voy a decirlo así, dispensación de gracia que se ofertó para los que rechazaron al Señor Jesús como el Mesías. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. ¿Y a cuántos se nos ofertó esta gracia de ser alcanzados por fe? A los que no somos judíos. Seguimos. ¿Qué es lo que dice? Algunos se apartarán. Di conmigo, apartarán. Palabra griega que hay que ver, como decía hace rato Lalo, tengo que hacer, no es porque quiera hacer alarde del don de maestro, es porque es necesario. La palabra griega aquí es la palabra apóstasis, que es donde se viene el término apostasía. Suena feo, ¿verdad? Escucho algunas personas que le dijeron, me dijo apóstata. Ni siquiera sabe qué significa, pero lo utilizó como insulto. ¿Sabes? Ese término no se le puede dar a cualquiera. ¿Sabes por qué? Porque para ser un apóstata, primeramente tuviste que haber sido un creyente. La apostasía es aquel que decide, escucha, voluntariamente apartarse de la verdad, del camino. Aquel que decide voluntariamente, bueno, y voluntariamente aplica, ¿verdad? Porque a veces, ¿a cuántos les encanta estar en el papel de víctima? No, es que a mí me hicieron, ¿no? No, eso es voluntariamente, porque a fin de cuentas tú determinaste llegar así. Te pudieron hacer un montón de cosas, pero al final, ¿quién decide? ¿Quién decide, familia? Nosotros. Bueno, no voy a hacer tanto meollo de esto, pero en apostasía, alguien lo dijo así, es el enfriamiento de la iglesia. Es aquel que antes, tal vez voy a poner un ejemplo práctico, estaba metido, estaba sirviendo, estaba involucrado, iba a la oración, iba al estudio bíblico, tenía tiempos con Dios y de repente el streaming es más entretenido. Y esto es mucho, le dio lugar a sus emociones. Y le dio rienda suelta a su carne. Y hoy, ¿sabes dónde los tienes? Los tienes completamente apartados. Pero eso no sucedió de noche a la mañana. ¿Y sabes cómo empezó? Cuando se infiltró doctrina de demonios.
se le mostró una realidad ilusoria donde lo colocó seguramente como decimos, en el lugar que el humanismo quiere colocar al ser humano, en el centro. Y le dijo, bueno, pues ¿qué crees? Dios es tu sirviente, Dios está para servirte, es como lámpara de Aladino, tú nomás frótale, pídele y va a salir. Y si no sale, pues entonces, pues ese Dios es falso. Doctrina de demonios. Lo estoy diciendo muy práctico, pero en el fondo muchas veces, muchas personas tienen ese concepto de Dios. No se atreven a decirlo, pero dicen Dios es mi sirviente, Dios está aquí para que me ayude, para que yo sea próspero, para que yo pueda enriquecerme, para que yo pueda salir. Uso a Dios para mis planes, propósitos, beneficios, que me vaya bien en el trabajo, que destaque, y uso a Dios. Doctrina de demonios. Se apartarán de la fe verdadera. ¿Por qué? Seguirán, aquí está, espíritus engañosos y enseñanza, doctrina que proviene de demonios. No fue el apóstol Pablo el único que habló de este tema. Muchos dicen que realmente lo que Pablo está hablando es la réplica de lo que seguramente escuchó, de lo que el Señor dio o mencionó en Mateo 24. Vamos a verlo. El Señor Jesús hablando de los últimos tiempos. Muchos, dijo el Señor Jesús, ¿qué? Se apartarán. Ahí está, es la misma palabra. ¿Cuál es la palabra? Apostasía. ¡Wow! Y sabes, yo cada vez que empiezo a ver esto digo, yo no quiero ser uno de esos. Porque familia, seamos honestos, ¿qué nos garantiza? ¿Quién puede decir al final, yo no voy a caer, yo no me voy a apartar? ¿Quién puede decir, verdad, con total seguridad, yo estoy... No, es lo que hasta el día de hoy yo permito, que la influencia de esta enseñanza mine la verdad de Dios. Muchos, dice el Señor Jesús, se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Y miren lo que nos advierte. Aparecerán, otra vez, ¿cuántos? Pocos. Muchos. Y sabes, ningún falso viene con una etiqueta de falso. Soy falso, pues eso sería obvio, evidente. Sabes, cuando yo escuché un reportaje de cómo falsificaban los billetes, y dije, oye, o sea, cada vez, ¿alguien lo han falsificado con un billete? Alguien dijo, chin, a ver, levanta tu mano. ¿Verdad? O sea, ¿fue obvio? No, tú jurabas y dices, es verdadero. ¿Pero por qué? Porque cada vez, voy a decirlo, es más sutil. Cada vez es menos evidente. Y bueno, lo voy a decir más adelante, pero en ese reportaje aprendí que aplica para esto, que la única forma de poder, a los que detectaban los billetes falsos, era conocer cada vez mejor los billetes auténticos. Guarda eso. ¿Y engañarán a cuántos? De los cuales yo no quiero ser uno. ¿Tú? También el mismo apóstol Pablo, cuando estaba ya terminando su estadía en Éfeso y ya había levantado un liderazgo, fíjate, esto me impresiona, porque él había invertido un buen tiempo ahí en Éfeso y había levantado una obra impresionante que posteriormente va a ser Timoteo el que va a pastorear esa iglesia. Mira, él dice una advertencia también clara. Lo tienes en Hechos capítulos 20, versículo 29 al 30. Mira, estas son sus palabras finales. Está yendo y está ahí orando por estos líderes que está levantando. Y mira lo que les dice, presta atención. Yo sé que después de mi partida, ¿qué dice? Entrará entre ustedes, ¿cómo los llama? Lobos rapaces o lobos feroces, ¿sí? No te acuerdas de Caperucita Roja. Esto es la vida real. Y estos están al día de hoy, amada familia. ¿Y sabes qué están haciendo? Lo mismo que dijo el apóstol Pablo. No están perdonando, ¿a quién? Al rebaño. Y lo más importante, como te dije hace un momento,
Porque todo lo que trato de comentar son mis ideas, trato que sean influenciadas por la verdad de Dios. Y eso es lo que te decía cuando me refería a que desde dentro es donde Satanás va a querer hacer su obra destructiva. Y mira lo que dice el apóstol Pablo, el siguiente versículo. ¿Y de entre qué? Y de entre ustedes mismos. Qué tremendo. Se levantarán varones que hablarán perversidades para arrastrar así, ¿qué? ¡Wow! ¡Qué tremendo! La advertencia es clara, ¿cierto o no? La advertencia nos está diciendo todo lo que implica las enseñanzas que estamos viendo que vienen en contra de la revelación de Dios. Mira, a veces pensamos que esto pues es muy evidente porque cuando hay un error, voy a decirlo, notorio, no solamente una persona que está diciendo herejías, que está negando la Trinidad, eso digamos ya está más que obvio. Pero ¿qué de aquel que tiene más de 100 millones de suscriptores y es muy popular? Y todo el mundo, tan solo por ver el renombre, le hace caso. Te voy a decir lo que yo he percibido, solamente te lo voy a decir. Porque yo no quiero jamás, de alguna manera, sembrar algo incorrecto en tu vida. Pero yo te voy a decir lo que yo he visto. Yo sí percibo eso. Incluso en algunos casos estoy hablando de gente, como dijo el apóstol Pablo, de entre ustedes, es decir, de personajes cristianos famosos, por eso omito los nombres. Y lo voy a decir así. Y dicen cosas buenas. Esa es la verdad. Tienen mucho sentido. Suena bien, voy a decirlo así, suena bien. Pero permíteme decirte esto en un poco de un tono de sarcasmo. Solo les falta un pequeño detalle, por no decir un gran detalle. No tiene ningún fundamento bíblico. Y yo como su pastor les puedo decir, les puedo advertir, les puedo recomendar, pero yo me pregunto, ¿y qué de todo el grueso de esos 100 millones de personas que lo están diciendo, wow, suena bien, padre? Porque lo que Dios nos llama es a hacer lo siguiente. Mira, el apóstol Pablo también nos dice, no me extraña que un líder moralista y que tenga grandes reflectores y sea muy popular, sea el instrumento de Satanás que esté utilizando para vertir su doctrina de demonios. Él lo dijo, el apóstol Pablo también lo dijo bien claro en 2 Corintios, capítulo 11. Y mira cómo lo dice. Estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero, mira, consiguen de admiración. ¿Qué dice Pablo? No me sorprende para nada. Por eso a mí tampoco me sorprende. Algunos ahorita que yo estaba diciendo esto, yo sí vi algunos ojitos que dijeron. Y a mí no me sorprende, ¿sabes por qué? Por esto. Porque el mismo Satanás que dice, se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse, dice el apóstol Pablo, que los que sirven también, ¿qué dice? Se disfracen de siervos de justicia. Familia, no va a ser evidente, no va a ser tan evidente. No, mira, preocúpate porque cuando todas las masas empiecen a ver y que está bien padre y suena súper bien, mira,
No es que ando yo ahí supervisando, no tengo el tiempo para andar supervisando todas las series que están saliendo en las grandes plataformas y lo que dicen, pero te voy a decir lo que sí he podido ver, con lo que he podido analizar desde mi perspectiva bíblica. Sí, claro, ¿sabes por qué? Porque yo desde hace tiempo yo decidí filtrar todo, ¿escuchaste bien? Filtrar todo bajo la luz de la palabra de Dios. Y lo que yo he encontrado en diferentes series que tus hijos están viendo, que tus adolescentes están consumiendo, claro que hay doctrina de demonios. ¿Qué es entonces? Vamos a ir viendo, porque frente a eso, seguimos en el verso 1, la advertencia, porque en la advertencia vemos que también la palabra de Dios nos llama voy a decirlo, a contrarrestar todo esto. Y ese es el propósito de una de las cartas. Mira, hay una carta en el Nuevo Testamento que tiene específicamente la misión de saber qué hacer frente a este tema. Es la carta a Judas, antes de Apocalipsis. ¿Sí sabías? Esa carta se escribió precisamente para dar respuesta a estos instrumentos de Satanás que desde el siglo I estaban ya dando enseñanza a demonios. ¿Como cuáles? Jesucristo no es Dios. Jesucristo es un personaje, lo que quieras, pero no es Dios. Negando la divinidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una fuerza. Ya eso existía desde el primer siglo. Y así te puedo seguir contando. Y Judas se escribe precisamente inspirado por el Espíritu Santo para dar respuesta a lo que hasta el día de hoy tú y yo también tenemos que hacer. ¿Estás listo? Judas solo tiene un capítulo, versículos 3 y 4. Mira lo que dice. Queridos amigos, mira lo que les dice. Con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema. Este es el tema que te estoy diciendo, para rogarles. La semana pasada empezamos algo con los universitarios. Esto. Porque si no somos intencionales, familia, bueno, y no solo es para universidad, o aquí dice, esto es para universitarios. No. ¿Tú eres creyente? Entonces esto es para ti. ¿Y qué Dios te llama? A que defiendas tu fe. Para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral, doctrina de demonios. No pasa nada, tú síguele ahí. Tienes tú tienes dos frentes, ¿se entiende eso? Tú síguele, no hay bronca, mientras no te cachen. Doctrina de demonios. La condena de tales fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Y frente a todo esto vienen las primeras preguntas, familia, porque solo voy en el verso 1 y me faltan 4 todavía. ¿Estás alimentándote realmente de la palabra de Dios? ¿O solamente prefieres lo que suena bien? ¿Realmente tu filtro es la verdad de Dios? Yo solo me toca a mí hacerle las preguntas que el Espíritu Santo puede usar para traerte convicción en el corazón si algo está incorrecto. Si pudiésemos poner en una balanza cuánto es el contenido diario que te expones, que yo sé el dato en promedio, no creas que no lo, versus las veces que tú puedes ir al texto bíblico, ¿cuál pesaría más? Ahora entiendes por qué no te dan ganas de orar,
A nadie le va a dar ganas de orar cuando todo en su rutina simple y sencillamente está buscando ser, voy a decirlo, estimulado en su entretenimiento. Ahora entiendes por qué dices, es que abro la Biblia y me aburre. ¿Cuántos de nosotros realmente evalúan lo que oyen? Evalúan lo que ven, evalúan lo que comparten en redes sociales, evalúan lo que escuchan en los podcasts, evalúan en lo que leen en los libros, y aún cristianos? Yo no estoy hablando de otro rubro que no sea de entre ustedes. Tengo una lista negra voy a decirlo, de personajes muy famosos, autores de bestseller, que he decidido depurar de mi biblioteca y ponerle una etiqueta ahí grandota, ¿verdad? Herejía. Porque definitivamente la obra que Satanás quiere hacer es cómo infiltra sus mentiras dentro de todo ese contenido. 2, el medio. Mira, nos dice, volvamos al texto bíblico, por la hipocresía de ¿qué? Mentirosos. ¿Cómo los llama la Biblia? Mentirosos. Que teniendo cauterizada su conciencia, en su conciencia, cauterizando su misma conciencia. O tienen muerta la conciencia, dice la NTV. La hipocresía, este término, viene desde el teatro griego, ¿verdad? Un personaje que era dar una cara. Hipócrita era uno que se ponía máscaras y pretendía dar una versión de piedad, pero mientras tanto, ¿verdad?, él se reía deliberadamente por dentro. Así es la obra del enemigo. Y usa esos instrumentos para que definitivamente sean sus mismos instrumentos para cauterizar la conciencia. Mira, cauterizar la conciencia, ese término, es como cuando hay una anestesia. ¿Alguien le han puesto anestesia en alguna parte de su... Y llega el momento en que la anestesia surge efecto y ¿qué? Ya no duele, ¿cierto? Y aunque precisamente lo ponen para que el paciente ya no perciba el dolor. Y sabes, la doctrina de demonios va avanzando a modo de que tú vayas minimizando la verdad de Dios, vayas relajándote, vayas cada vez permitiéndote más condescendencia a tu carne, más apetitos de no es que tanto es tantito. Y es eso, va cauterizando, va anestesiando, va rebajando, va haciendo que llega un momento en que... Por eso, esto no es de un día para otro, amada familia. Una persona que ha apostatado, sabes, es que lleva años siendo influenciada por doctrina de demonios. El apóstol Pedro nos dice también que estos falsos maestros no solo son simples personas mal informadas. Hay que diferenciar, porque a veces podemos pensar que un falso maestro es alguien que es un ignorante, un desconocido. No, muchas veces es alguien que ya está corrompido, es decir, sabe lo que va a hacer y aún así, ¿verdad?, quiere y pretende seguirlo suministrando. El apóstol Pedro dice, de Israel también hubo falsos profetas dice, tal como habrá como falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías, astucia otra vez, destructivas, y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros, mira que dice, se hablará mal del camino de la verdad.
Y esto, familia, parece que el apóstol Pedro lo escribió para este tiempo. Tan solo abre tus redes sociales y ve cuántos de estos populares, ¿verdad? Mira, yo tengo muchas veces lamentablemente que aclarar, nosotros no somos de este movimiento, nosotros no somos de este, porque lamentablemente vivimos en tiempos de profunda gente estafadora, personas sin escrúpulos, que está haciendo del evangelio un mercader, está llevando a miles de personas a engañarlos, a presentarle una versión del Dios que no es el Dios de la Biblia. Por eso mucha gente se desilusiona y cuando tú le invitas y le dices vamos a mi, piensan que todo es igual. Sí, familia, tenemos un cáncer desde dentro y hay que extirparlo. Y esta es la razón. Porque detrás de esos personajes, ¿sabes? Hay una sola tendencia y es esta, dice el apóstol Pedro. Y por avaricia, ¿por qué? Por avaricia. Harán mercadería de ustedes con palabras manipuladas. Suena bien bonito. Ya, te voy a decir, de estos hombres a los que me estoy refiriendo, y mujeres también, suenan bien bonito. Te impactan en tus emociones, hasta me atrevo a decir, hasta te pueden hacer llorar, porque conocen los principios de oratoria y de retórica y todo lo que es un discurso. Pero solo son esto. ¿Qué es lo que les espera? Sobre los cuales la condenación, ¿qué dice? Desde el antiguo no está ociosa y su perdición. Wow. Otra vez, ¿qué es lo que llamamos frente a esto? ¿Qué es la aplicación que Dios nos llama a estar al percibir esto? Y aquí es donde utilizo el ejemplo de aquel que se dedicó para no recibir billetes falsos. Esa persona dijo, bueno, yo me capacité cada vez más en mejorar mi comprensión de cómo es el billete verdadero. Porque cuanto más conozco la verdad, menos podré caer frente a la falsificación. Familia, no sé si tú tomas a mal la intención, y esto hablo a los servidores. No sé si tú tomas a mal que te pidamos tiempo con Dios. Si tú lo tomas a mal, no has entendido que lo único que te estamos buscando es protegerte. Que lo único que buscamos es que filtres toda la enseñanza demoníaca que está frente a tu pantalla de lunes a viernes, de lunes a domingo, y que el enemigo no va a tener piedad contigo. Lo vas a leer fuerte conmigo, el Salmo 119, verso 1. Es el Salmo de la palabra. 1, 2, 3. En mi corazón he guardado tus dichos. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor. Pregunta en este punto 2. ¿Habrá áreas en tu vida donde ya tu conciencia ya no reacciona al pecado? Solo es evidencia que la anestesia suministrada por doctrina de demonios ya ha hecho su parte. Versículo 3. Ya vimos la advertencia. Después, pero número 1 vimos la advertencia. 2, el medio del engaño. Y ahora vamos a ver cuál es ¿cuál es el medio?
falsos maestros que se disfrazan como personas piadosas. Pero ahora, ¿cuál es el contenido de su mensaje? Porque está muy interesante todo esto, ¿cierto? Contenido de la falsa doctrina. Versículo 3. Mira lo que dice. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. Pero Dios, bueno, primero vamos a ver esto. ¿Qué es esto que está diciendo el apóstol Pablo? Cuando te dicen algo, eso no. ¿Y por qué? Porque tú no lo cuestiones, tú nomás hazlo. Eso se llama legalismo. Y todo lo que tenga, ¿sabes qué? Una prohibición religiosa que parece piadosa, pero niega la libertad en Cristo Jesús, es doctrina de demonios. Prohibiciones, ciertos dogmas que se imponen, ciertas costumbres, tradiciones, ciertas tendencias que van siendo suministradas de poco a poco hasta que la persona, mira, ¿sabes cómo te puedes dar que una persona hoy en día está en una secta? Porque le han quitado, ¿sabes qué? No veas esto, no hagas aquello, cuidadito, y si es cierto o no, eso es una secta. No te juntes, no hables, no tengas, ¿sí? Serie de prohibiciones, no. Dios santo, hay sectas sumamente peligrosas, ¿sabías? Y mira, porque desde el primer siglo había, muchos dicen que lo que Pablo aquí claramente se está referenciando era a lo que en ese tiempo era muy, voy a decirlo, muy influenciado, era el famoso gnosticismo. Esta práctica de que les daba como un ascetismo, es decir, una práctica de abstenciones muy radical, ¿sí? Y despreciaba todas las cuestiones materiales. Mira, cuando alguien se va a los extremos, familia, preocúpate, porque muchos hoy en día dentro del cuerpo de Cristo están pretendiendo que la espiritualidad, escucha, se mide de extrañas y raras. Esa es la palabra, raro. Yo tuve la oportunidad, y a lo mejor no sé si comentarlo o no, pero me invitaron a cierto lugar y lo que yo vi fue solamente una expresión rara. Esa es la palabra, yo no la entendí, pero era raro. No voy a dar más detalles. Pero lo que yo vi raro, más raro es eso, ¿no? Que ellos lo tenían como espiritualidad y medían así su espiritualidad. Y entonces si tú no te consumes, si tú no te conduces, entre sueños, visiones y revelaciones, tú no estás en la altura de la espiritualidad. Añade, ahí está. El enfoque de este versículo es todo lo que añade, requisito, obras, lo que añades. ¿Dónde te das cuenta de un mensaje falso? Cuando añades, cuando le siembras que no es suficiente. Entonces, como tú no es suficiente, entonces tienes que ir a tal lugar y tienes que levantarte más y tienes que hacer esto. Y cuando tú le haces todo eso, lo que estás llevando a cabo es un ejercicio de enseñanzas de demonios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios contrasta todo lo que es el que podamos añadir requisitos humanos a nuestra obra de salvación o a nuestra obra de santificación. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:20 al 23: ustedes han muerto a Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas de este mundo, tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello? Estas reglas son simples enseñanzas como humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso.
Podrían parecer sabias. Otra vez el disfraz, ¿verdad? Porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero una persona que dice no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Por eso yo lo digo. Yo soy una persona abierta, créeme. Yo no estoy alguien cerrado que se aferra. No, yo estoy abierto a que el Espíritu Santo no me tiene que pedir permiso para hacer lo que Él quiera hacer. Pero te voy a decir lo que Él en su palabra me enseña, que es la forma de venir la espiritualidad. La espiritualidad genuina no se mide por abstenciones o adiciones que yo le pueda hacer, o por hacer todo un malabarismo, una contorsión. ¿Sabes cómo se mueve? Con una transformación del corazón. Porque yo puedo malabarear. Con todo respeto lo digo, no estoy siendo grosero. Pero aún haciendo eso, seguir atado en mis delitos y pecados que no he renunciado a ellos. Por eso qué importante, amada familia, que veamos cada vez otra vez estamos en ¿qué? En el contenido de esa falsa enseñanza, en lo que suministra, en todo lo que se prohíbe. ¿Está mal? No está mal esto y esto. Y mira, hay muchas, ya hoy en día hay ciertas áreas que tratan de mezclar raíces judías y tratan de mezclar, y esa es la parte que los hacen creer que por hacer esa práctica son más espirituales. Mira lo dice también el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. Dice, ¿cómo lo dice? Estoy ¿qué? Horrorizado. Ve nada más, esto le pasó a Galacia, sí. De que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, que los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordiosa de Cristo. Ve nada más. Dice, y están siguiendo un evangelio, ¿cómo? Diferente, familia. Si tú te apartas los principios de Dios, en realidad, aunque le quieras poner una etiqueta de cristiano, lo voy a decirlo así, ya estás siguiendo un evangelio diferente. ¿Y qué pasa si tú sigues ese evangelio diferente? Que se aparta de ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Dice, están siendo ¿cómo? Engañados, ¿sí? Por los propósitos distorsionan la verdad acerca de Cristo. Repito lo que ya hemos dicho, dice el apóstol Pablo. Si alguien predica otra buena noticia distinta a la que ustedes han recibido, dilo fuerte por favor. Porque es doctrina de demonios. Y vámonos al cuarto y último, ¿listo? Versículos 4 y 5. La corrección. Porque, ¿con qué corriges a tu hijo? Con la vara. Bueno, la vara implica ¿qué? La verdad de Dios, ¿cierto? ¿Cómo sustituyes el engaño? La verdad. ¿Cómo vamos a corregir? Por la verdad. La corrección por la verdad de Dios. Otra vez, ya que todo lo que Dios creó es como, ahí está la verdad. Pablo está haciendo esto. No es así. No. Y yo no tengo que decirte, mira, ¿sabes lo que hace Pablo? Pablo está citando las Escrituras en este versículo. ¿Ah, no me crees? Mira, lo que Pablo hizo es citar Génesis 1:31. Lo vas a leer fuerte conmigo. 1, 2, 3. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era. ¿Quién dijo eso? Entonces, ¿por qué lo llamamos malo? Y Pablo le dice, a ver, Timoteo, todo lo que Dios creó es que se contamina, es diferente. Que en la naturaleza caída puede ser usado para, es otra cosa. Pero Dios lo que creó en sí es bueno. Y dice, y no deberíamos ¿qué? Rechazarlo.
sino que con, ahí está una enseñanza, gracias en lugar, no, a mí no, gracias, porque es de parte de Dios, ¿o no? ¿O de quién recibes todas las bendiciones a diario? Tienes todos consumimos una cantidad de aire impresionante. Y no he escuchado a alguno que haya dicho: oye, Señor, gracias por la dosis de aire que hoy me diste para poder. ¿Verdad? Con gratitud. Pues sabemos que se hace aceptable. Ahí está la verdad, la dosis de la verdad, lo que tú y yo necesitamos seguir aplicando y no permitirnos hacer menos. ¿Por qué se hace aceptable? Dilo fuerte. Número 1, por la fuerte. ¿Por qué? La palabra de Dios. Y 2, ¿eso es qué? La corrección por la verdad. Esta es la verdad. A partir de ahora todos van a... ¿Por qué oras por los alimentos? ¿Por rito? ¿Por tradición? Señor del firmamento, bendice este alimento. ¿Sí? No necesitamos regulaciones ascéticas para estar más cerca de Dios. No necesitamos prohibir y decir que sí, que no. Necesitamos entender que todo lo que Dios creó es bueno y es santificado por la palabra de Dios y por la oración. Que esté en tu corazón el recibirlo todos los días con gratitud y santificarlo por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos llama a cada uno de nosotros es prestar evidencia de toda la doctrina de demonios que está distorsionando su verdad. Quiero un momento que cierres tus ojos y le podamos decir: mira, antes de eso, última referencia. El asunto de comida y bebida lo tienes que hacer aún con entendimiento. Pablo nos da la pauta. Así que sea lo que coman o beban, ¿o qué dice? O cualquier otra cosa que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Ahí ahora sí, con tus ojos cerrados.